Esta noche seremos testigos de cómo la negligencia de unos provocó un terrible accidente en el lugar menos pensado. La discoteca más exclusiva del Perú. El saldo: varios muertos y numerosos heridos. Seamos testigos de la tragedia de Utopía. La madrugada del 20 de julio del 2002, una tragedia sin precedentes tendría lugar en el centro comercial Jockey Plaza, en el distrito de Santiago de Surco. Un incendio en la muy exclusiva discoteca Utopía, ubicada en el interior del centro comercial, acabaría con la vida de 29 jóvenes y dejaría lesionados a otros 45. Por no contar con las medidas mínimas de seguridad. ¿Puede admitirse que eso ocurra en una discoteca de ese nivel? En la hora que sigue, lo que veremos será una crónica del absurdo. ¿Aló? ¿Cómo me lo contestó? Sí, señorita. Señor, que estoy encendiendo una discoteca en el Jockey Plaza. Que tiene 3 unidades. Ya están por allá, están por ahí, por allá, ya están viendo por allá. ¿Ya están viniendo? Sí, ya están yendo por allá. Ya, gracias. Utopía se había construido en el centro comercial más exclusivo de la capital a un costo de varios miles de dólares. Sus creadores quisieron tener la discoteca más chic de la ciudad. Y así fue, hasta que la desgracia ocurrió. Aquella noche se iba a realizar la promocionada fiesta Zoo, en la que varias fieras salvajes enjauladas decorarían el lugar, además de contar con espectáculos con fuego a cargo de expertos malabaristas. La promesa de una gran diversión estaba hecha. Se habían cursado 3.700 invitaciones dobles, es decir, 7.400 invitados en total, aunque se planeaba admitir solo entre 1.000 y 1.200 asistentes. Sin embargo, se dice que aquella noche había alrededor de 1.500 personas en la pista de baile. La discoteca admitió mucha más gente de lo que debió haberse permitido y no se cumplieron con unas normas de seguridad básicas para un lugar público. Hijos de familias de la clase alta limeña se habían dado cita en el lugar, chicos que verían truncos sus sueños y aspiraciones a muy corta edad. Una de ellas era Mariana Licetti Puyo, sobrina del vicepresidente David Weissman y estudiante de psicología de la Universidad de Lima. Celebraba con unas amigas que había obtenido el tercer puesto en su promoción.
También estuvieron invitados Arturo Leca, técnico en informática de la IBM, y su novia, la diseñadora gráfica Daniela Feijó, quienes al cabo de varios años de relación estaban pensando en casarse. Tenía como 7 años, pero ya estaban pensando ellos comprometerse y casarse inmediatamente. O sea, no querían tener un noviazgo largo, sino más bien corto y casarse. Silvia de la Flor, destacada estudiante de negocios internacionales en la Universidad del Pacífico, había ido con ellos luego de cancelar un viaje fuera de Lima para no preocupar a su papá. Me dijo en principio de que iba a ir a Mazucana. Desgraciadamente yo la convencí de que no lo hiciera y por eso fue a esa discoteca. A ellos se uniría Verónica Delgado Aparicio, asistente de gerencia en Telefónica del Perú e hija del ex vicepresidente del Congreso de la República, Luis Delgado Aparicio Porta. También el empresario Lorenz von Heeren y su hermano Alexander fueron con sus enamoradas. Lorenz estaba muy ilusionado con la casa que él y su hermano estaban construyendo en una playa del sur. Tenía una obra en el sur conmigo y esa madrugada nos íbamos a ir a la playa y había que pagar obreros. Así como ellos, ninguno de los más de 1000 jóvenes asistentes tenía la menor sospecha del dolor que esa noche les separaría. ¡Un extintor! ¿Dónde está? ¡Díganme dónde está! Pero increíblemente, en el lugar no había extintores. El incendio sería detenido casi 1 hora después por los bomberos. Pese a ello, por extraño que parezca, ninguna de las víctimas murió quemada. Al volver, Roberto Ferreiros, el hombre que jugó con fuego. Las investigaciones dijeron Faed Mitre, las investigaciones dijeron Roberto Ferreiros. La madrugada del 20 de julio del 2002, 29 jóvenes murieron en un incendio de la discoteca Utopía, pero ninguno murió a causa de quemaduras, sino por asfixia. Sin embargo, si hubiese habido al menos un extintor en el local, nada de esto hubiera sucedido. Hemos ingresado y en la cabina del discjockey, donde se inició el fuego, la máquina mezcladora de discos y el ecualizador son chatarra. El músico y empresario Faed Mitre, uno de los dueños de Utopía, estuvo presente cuando se desencadenó la tragedia. A eso de las 3 de la mañana, cuando el discjockey coloca la música electrónica o trance, ingresó súbitamente Roberto Ferreiros y accionó al mismo tiempo un spray y un encendedor. Generó una llama de por lo menos 70 o 80 centímetros que impactó de lleno en el techo. En Longhorn he hecho lo mismo, en Tequila Rock de la Marina he hecho lo mismo, en Tequila Rock lo he hecho en otros sitios. Y de lleno en una zona donde había una especie de espuma sintética que era el revestimiento básicamente del cual que tenía la cabina, ¿no? Este es el material que reviste prácticamente toda este local, toda la discoteca. Se trata de un material altamente inflamable. Los bomberos lo han confirmado. Se trata de fibra de caucho. Ferreiros nos dio su testimonio luego de haber estado preso por 2 años y medio. Mi función es la de entretener. Yo estuve contratado por Percy North para yo hacer un acto, fuego. El contrato fue de palabra, sin un papel firmado. No obstante, Percy North, administrador del local, a quien pudimos entrevistar en prisión, donde aún purga condena, afirma que contrató a Ferreiros, pero para otros fines. Él era el encargado esa noche de supervisar el equipo de gente que cuidaba a los animales. Ese era su trabajo. Pero esa no sería la única discrepancia con Ferreiros. Él también niega haber iniciado el fuego. Según Ferreiros, algunos testigos dijeron que Mitre saltaba con un encendedor cuya llama habría alcanzado el techo, iniciando el incendio. Bueno, yo creo que eso es una payasada realmente, ¿no? La única persona que portaba encendedores y spray y que jugaba con eso era Roberto Ferreiros. Si es cierta esta versión, no sería la primera vez que Ferreiros hacía algo así. Veamos lo que pasa cuando el conductor de este programa de televisión le pide encender un cigarrillo.
Y si yo no tuviera la fe que me inculcaba mi familia y la manera en cómo comportarme, yo creo que me hubiera pegado un tiro. Porque que de un momento a otro la gente te ve a ti como el loco, como el incendiario, como el asesino, como quisieron hacerme ver. Las investigaciones dijeron cortocircuito, las investigaciones dijeron Faed Mitre, las investigaciones dijeron Roberto Ferreiros. Eso fue una chispita, eso es totalmente falso. Impactó en el techo y impactó una tremenda llama. Lo que llama la atención es que en realidad Ferreiros no afirma nada de manera categórica. Solo repite lo que ciertos testigos, muy pocos en verdad, dicen haber visto. Para ello, da la siguiente explicación. Para mí ese momento de mi cabeza se borró completamente. Los dos se encontraban en ese momento en la cabina. ¿Quién inició el fuego? Nunca se va a saber. ¡Un extintor! ¿Dónde está? ¡Díganme dónde está! En lo que sí coinciden todos es que en el momento de la tragedia, la discoteca más exclusiva de Lima no tenía un solo extintor. En ese instante, Roberto trató de saltar y apagarlo con sus propias manos. Desafortunadamente no pudo. Todos comenzamos a buscar un extintor. Y bueno, no existía un extintor en Utopía, ¿no? Si veas el reglamento interno del Jockey Plaza, porque hay 3 reglamentos, en uno dice que tenían que tener un extintor de 6 kilos por cada 20 metros. Esto tenía 800 metros, tenían que tener 40 extintores. ¿Dónde estaban los extintores? Con uno solo se hubieran salvado. Es que teníamos mangueras contra incendios que habían sido probadas. Entonces, no se trata que necesitas un extintor para apagar el fuego, tú necesitas algo para apagar el fuego, sea arena, extintor, soplando o una manguera contra incendio. Y no me digan de manguera contra incendios, había una, como le repito, en un tablero, que usted lo va a ver en el estudio que tenemos acá, que estaba cerrado. Esta absurda situación se agrava al saber que una semana antes, en un ensayo, el propio Ferreiros sufrió una quemadura en la cara, aunque él afirma que para entonces sí había extintores. ¿Cuántos extintores habían? Habían 3 extintores. ¿Quieres decir que días antes los extintores estaban en la discoteca? Claro, eso está en el juicio. Lamentablemente, en los papeles ahorita todo está en blanco y negro y nadie tiene acceso a esos papeles. Pero todo eso está consignado. ¿Por qué crees que no estaban los extintores esa noche? No lo sé. ¿Estás bien, compadre? Tranquilo, Percy, no pasa nada. No te preocupes. He salido de peores. Mejor andaste a ver. Bueno, si tanto insistes, está bien. Pero después seguimos, ¿no? Pero todo indica que no hubo extintores antes de la tragedia. Por el contrario, que alguien le pidió repetidas veces a Percy North que los compraran. Aquí hacen falta extintores. Ya, Alvarito, no te preocupes. Perdona que insista, pero tú mismo estás viendo... Sí, Alvarito, ahorita doy la orden para que los compren, ¿de acuerdo? Quien insistía en la compra de extintores era el bartender Álvaro Sayán, quien sería una de las víctimas, pero que además se convertiría en un héroe al ayudar a los bomberos en el rescate de varias personas. Yo no quería, porque en esa época estaba en construcción toda la vía expresa de la Javier Prado y él tenía su departamento en San Isidro. Entonces le decía, ¿qué vas a trabajar tú lejos, con todas las calles rotas, hasta tarde? Me parece muy peligroso. ¡Se escaparon los animales! ¡Corran! ¡Se escaparon los animales! Al escuchar que las fieras se habían escapado de sus jaulas, varios chicos se encerraron en los baños de la zona VIP, creyendo que allí estarían a salvo. El pánico cunde porque dice, se escapó el león y se escapó el tigre. Entonces los chicos se esconden en el baño y se encierran en el baño para protegerse de los animales. Eso es lo que causa la muerte de los muchachos. Intoxicados, ¿ah? O sea, intoxicados por problemas respiratorios. En efecto, las paredes del local estaban recubiertas con un material que al quemarse producía un humo tóxico, lo que se agravaría con el hecho de que tampoco había ductos de ventilación.
Al volver, sepa cómo fueron esos dramáticos minutos dentro de la discoteca. Y sencillamente atiné a caminar hacia el fuego y tantear hacia dónde me estaba yendo. Una pequeña llama inició el incendio, pero no había extintores. ¡Se escaparon los animales! ¡Corran! ¡Se escaparon los animales! Alguien gritó que las fieras se habían escapado y cundió el pánico. Un grupo de víctimas se escondió en el baño sin imaginar que allí encontrarían la muerte. ¡Corran al baño! ¡Rápido al baño! ¡Corran, corran al baño! Y después, con lo que yo me he ido enterando, ella ha fallecido en el baño también, del grupo que se han metido al baño. Aquí todavía se pueden apreciar restos de papeles y además algunas prendas de vestir. Observamos casacas en algunos de los lavatorios, casacas, bolsos que pertenecían a muchas de las víctimas, algunos zapatos. Lamentablemente estas personas creyeron que aquí podían ocultarse y poder salvar sus vidas, pero lamentablemente no fue así. Yo lo escuché y era imposible, ¿no? Porque yo había bajado y había visto las fieras encerradas en sus jaulas con triple candado. Según Von Heeren, en el segundo piso donde él estaba, nadie se había percatado de la tragedia que se estaba desatando. Yo escuché, ¿no? ¡Ay, se han escapado los animales! Pero la luz estaba prendida. Entonces, los de arriba no tomamos mayor interés en el comentario, ¿no? Más bien, donde yo he reaccionado, más bien ha sido cuando se ha ido la luz y he visto el fuego. En efecto, los vigilantes del Jockey Plaza, al detectar que en la zona de la discoteca se producía un incendio, ordenaron cortar el suministro eléctrico. La cadena trágica se había desatado. Primero, el exceso de gente en el local. Segundo, faltaban extintores. Tercero, no había luces de emergencia. No tenía luces autónomas y eso lo hemos verificado nosotros. La luz autónoma significa una luz que cuando se interrumpe el circuito eléctrico, automáticamente se prenden y se activa una batería que duran creo que 40 minutos, que obviamente es para que la gente se ubique y pueda salir. Realmente hace una trampa mortal, que si una cosita hubiera funcionado, se salvaban. Si hubiera habido luz de emergencia, se salvaban porque veía por dónde salir. Porque en ese momento a ti te golpeaban y tú dabas un giro de 180 grados y ya te desubicabas si estabas a la izquierda, a la derecha, si la puerta estaba a la mano izquierda. No, porque estabas completamente a oscuras. Pero todavía faltaría el golpe de gracia. ¿De local? Fue hecho con un material inapropiado. Porque para esos sitios hay materiales especiales, pero claro, son un poco más caros, pero ellos decidieron ahorrar en eso. O sea, no fue un material ignífugo, sino al contrario, fue un material comburente. O sea, que al tener la temperatura, no produce fuego, produce un humo tóxico. Y ese humo tóxico es el que intoxica a los chicos. Los ductos de ventilación habían sido sellados con cemento para poder aprovechar el aire acondicionado y la acústica. Es otro problema. Esto debió desde el inicio, desde la construcción de la discoteca, prever un adecuado control de humos mediante sistemas de equipos, ¿no? Pero lamentablemente no contaba con eso. Pero mientras esto pasaba en el primer piso, en el segundo piso tardarían en tomar conciencia del incendio. ¡Oye, qué pasó con la música! ¡Oye, la música! En el momento que se apaga la luz, fue donde yo ya he visto las lenguas de fuego viniendo de la cabina hacia la parte superior de la entrada principal, que donde estábamos nosotros estaría más o menos a unos 7, 8 metros. Y como había oscuridad total, sencillamente yo atiné a agarrar a Sandra del brazo y
y lo primero que se me vino a la mente es salir, obvio, ¿no? Pero como la única puerta a la cual yo tenía entendido que existía, o al menos de lo que me acordaba, era por la cual había ingresado, pero el problema era que el fuego estaba ahí. ¡Por acá! ¡Yo busco la salida! Sencillamente atiné a caminar hacia el fuego y tantear hacia dónde me estaba yendo, y sabía que hacia la izquierda estaba el corredor. Yo cuando se dio la luz, que era total, oscuridad total, yo le he atinado a agarrarla, me dirigí hacia el fuego, nos hemos quemado un poco, he caminado por el corredor a oscuras, porque ya había este hollín asqueroso que estaba, y hasta que hemos podido salir por la puerta. Esta es la vía que conduce a la discoteca, y además aquella noche sirvió como camino de escapatoria para decenas, cientos de jóvenes que buscaban diversión en esta discoteca. Ya, mi amor, ya. Tranquila. ¿Y Lawrence? Él se pudo haber salvado, inclusive él estuvo en la puerta ya para salir afuera, pero él volvió a entrar a sacar posiblemente a su novia o a otras personas más. Así como Arturo, varios jóvenes arriesgaron sus vidas, entrando por sus novias, amigos o parientes. Al tiempo que cortaban la luz, los vigilantes del Jockey Plaza llamaron a los bomberos. La llamada de alerta la recibe en la central de emergencia, que está en la avenida Salaberry, y ella es producto de un celular de alguna persona que estaba en el centro cívico y que detecta el problema. Al volver, llegan los bomberos, pero encuentran obstáculos, entre ellos que no había agua. Para poder eliminar la gran cantidad de humo acumulado, hubo que romper el techo. En el caso de la discoteca Utopía hubo negligencia y esta merecía ser sancionada. Luego de rescatar a las víctimas, los responsables de la desgracia debían ser castigados con todo el peso de la ley. Iniciado el incendio, las luces del Jockey Plaza fueron apagadas. A tientas y en medio de una humareda venenosa, el grueso de los asistentes consiguieron salir, pero varios de ellos regresaron al interior en busca de novias, amigos o parientes. El caos se había desatado. ¡Vamos, vamos! Los bomberos demoraron en llegar unos 4 minutos desde que recibieron la alerta, pero no pudieron entrar de inmediato. A esa hora, las puertas del centro comercial que daban a la avenida Javier Prado estaban cerradas. Tuvieron que dar la vuelta a la manzana para entrar por la avenida Holguín, pero allí hallarían nuevos obstáculos, perdiendo valiosos minutos. Y para ingresar a la calle Holguín, todo el tráfico que por el pánico estaba evacuando salían por la misma ruta, por la calle Holguín. Por consiguiente, nuestros vehículos grandes, pesados, era sumamente dificultoso poder ingresar a la zona. Ya todos comenzaban a salir despavoridos por la avenida Holguín. Sin embargo, el personal de seguridad del Jockey Plaza nos orientó y pudimos llegar en unos pocos minutos frente a la discoteca e instalar la primera unidad que llegó ahí, la máquina de agua de la compañía de bomberos de Salamanca. Inclusive cuando mi primera reacción cuando salí a la puerta principal, ya a la calle, yo dije, la discoteca estaba repleta, ¿no? Dije, hay 1.500 personas adentro. Y cuando he volteado, no veía que nadie salía. Y ahí es donde me he dado cuenta que la gente ya había salido. Cuando hemos llegado ahí, prácticamente un 90%, 95% de la gente que estaba en el interior había salido. Las puertas que hemos visto nosotros cuando hemos ingresado estaban abiertas porque casualmente los bomberos han podido ingresar por diferentes flancos para tratar de ubicar el incendio, el foco, básicamente. El incendio era mínimo en comparación con el gran tamaño de la discoteca. Solo había fuego en la cabina del disc jockey y en otro punto del local.
Lo grave era que el humo impedía toda visibilidad a los bomberos, pese a que contaban con potentes linternas halógenas. A ciegas, solo pudieron hallar a los heridos, guiándose por los pedidos de auxilio que escuchaban. Uno de los procedimientos de emergencia rescate, al margen de poder tener con el equipo completo de seguridad, es tratar de mantener el máximo silencio para poder escuchar. Pero no era el silencio lo que reinaba. Afuera, algunos de los sobrevivientes, seguramente a causa del alcohol que habían tomado, se tornaron agresivos con los bomberos, queriendo arrebatarles sus equipos de respiración para entrar en busca de sus amigos. Otros atacarían a los hombres de prensa que ya habían llegado al lugar. Para poder eliminar la gran cantidad de humo acumulado, hubo que romper el techo justamente en estos ductos que estaban tapados para poder lograr que el humo saliera, evacuar el humo. Fue en esos momentos que el barman Álvaro Sayán les brindaría un apoyo esencial. Álvaro conocía el interior del local y les sirvió de guía, además de seguir rescatando víctimas. No, yo hubiera preferido que no lo hiciera, no. Yo creo que ninguna madre quisiera que su hijo arriesgue la vida, por más que sea por salvar a los demás. Yo creo que ningún ser humano quisiera que su hijo muera, no. Me acuerdo claramente que encontré a uno, o vimos a uno que estaba parado, pero encorvado sobre el lavadero, tratando de, imagino, tomar aire o abrir el caño para que por ahí saliera agua y poder respirar, porque los ha matado la asfixia, ellos estaban enteritos. Era un cuadro desgarrador, ver a los sobrevivientes llorando a sus muertos o pugnando por hallar a los que se habían extraviado en el incendio. Varios heridos recibieron los primeros auxilios antes de ser trasladados a los centros de salud, pero otros fueron llevados en estado inconsciente, incluso en autos policiales. Eso, lamentablemente, provocó que murieran. Se hizo con muy buena fe. La policía actuó de acuerdo a sus conocimientos, pero como les repito, debieron dejarnos actuar con libertad para que los pacientes en tierra le pudiéramos restablecer sus signos vitales y ya con signos vitales poderlos transportar. ¿Quiénes eran los culpables de esta tragedia? El Poder Judicial tendría que deslindar responsabilidades primero. Por supuesto, entre los dueños o administradores de la discoteca y del Jockey Plaza, pero también entre las autoridades que les otorgaron la licencia de construcción y de funcionamiento. Pero el alcalde de Surco, Luis Darjant, negó durante el juicio que los propietarios de Utopía hubieran solicitado licencia de construcción y menos de funcionamiento. No tenían licencia de funcionamiento, porque los informes, tanto de Defensa Civil, de INDECI, como de los bomberos y la misma municipalidad, y todos le dijeron que no reunían los requisitos, ¿no?, para poder abrir un local de esta naturaleza. Se zurraron en todos. Se zurraron en la municipalidad, se zurraron en INDECI, se zurraron en nosotros, en el público. Es extraordinario que el alcalde haya declarado ante la comisión investigadora no tenía licencia de funcionamiento de este local, no tenía licencia de construcción, por consiguiente no existía. Y según Darjant, era una discoteca fantasma que él no la conocía. Mentira, mentira. Si delante de a unos cuantos metros estaba la caseta de la municipalidad. Intentamos hablar varias veces con el alcalde Darjant, pero solo nos atendió el gerente municipal de Surco, quien dio la siguiente explicación. Al frente del Jockey existía una oficina de la municipalidad. Es una agencia de recaudación que funciona en el día, ¿no? Ya. Y no en la noche. Y este local funciona como en la noche con la forma que le he explicado. El señor Robles afirma que el Jockey Plaza ni siquiera les informó de la existencia de la discoteca, con lo cual además estuvieron evadiendo impuestos. Pero además responsabiliza al Instituto de Defensa Civil. ¿Qué es INDECI? Es un organismo que se preocupa de que no ocurra siniestros
no ocurra desastres, ¿no? Y por eso tiene la facultad de hacer inspección y si algo no cumple, no autoriza. Pero la tragedia no había terminado con el rescate en la discoteca. Ahí comenzaba una nueva tragedia. Al volver, conozca a los responsables directos, los manejadores del lugar. O me van a decir que antes de Utopía todos los locales contaban con todas las medidas de seguridad habidas y por haber. Al momento del accidente, los 4 dueños de Utopía eran el ciudadano sudafricano Alan Asisolahov y los peruanos Edgar Paz, Fahed Mitre y Percy North, quien además actuaba como administrador de la misma. O sea, eran 4 que podían controlar perfectamente las actividades que se desarrollaban. De los 4, el único que está purgando pena de cárcel es Percy North, por haber asumido como administrador de la discoteca la responsabilidad de no haber comprado los extintores. Yo lo único que fue un peruano que se subió a los actos de costumbre que existen en el Perú. O me van a decir que antes de Utopía todos los locales contaban con todas las medidas de seguridad habidas y por haber. Yo lo siento el dolor con todo corazón. A mí me quita el sueño pensar que podría pasar a alguien de mi familia y le comprende que su reacción debe ser de lo más fuerte y doloroso. Pero no soy yo el persona que causó este incendio, no soy yo el persona que ha tocado a sus hijos. Por su lado, Alan Asisolahov abandonó el país con su familia poco después del accidente. Edgar Paz y Fahed Mitre permanecen en el Perú, pero solo aceptó ser entrevistado este último, quien hace así sus descargos. Yo compré el 25% de acciones de Utopía un día antes de la inauguración. O sea, yo no participé en la idea de Utopía, en la construcción de Utopía, en la implementación de Utopía, no participé en la administración de Utopía, no tenía ningún cargo ni ninguna función dentro de Utopía. El Poder Judicial dictaminó que Mitre era inocente. Así también parece entenderlo uno de los padres de las víctimas. El señor Fahed Mitre era un accionista, y los accionistas son inversores, no era un director, a diferencia de Edgar Paz y de Alan Asisolahov. Por consiguiente, la responsabilidad penal por daño de la empresa ciertamente parece no tenerla. He sido culpado de algo que nunca cometí. Por el contrario, Percy North y Roberto Ferreiros fueron condenados a 4 años de prisión, uno por negligencia al no tomar las medidas de seguridad y el otro por iniciar el incendio. Pero Ferreiros ya está en libertad gracias al trabajo voluntario que realizó en la cárcel. Percy North reclama justicia, pero de una manera extraña. Cree que Roberto Ferreiros debería estar preso igual que él, pero exculpa de toda responsabilidad a sus socios, argumentando que la discoteca era un proyecto únicamente suyo. ¿Qué hacía Asisolahov, Edgar Paz y Mitre en Utopía? Edgar Paz y Asisolahov y Alan eran accionistas que entraron, como te digo, en una segunda etapa. Y Fahed Mitre era otro accionista que entró en una tercera etapa. Pero la herida abierta tardará mucho en cerrar, porque aquella noche la tragedia no terminó con el rescate de los cuerpos. En realidad el rescate se consolidó aproximadamente en 1 hora y media. El incendio se controló en media hora, pero el problema fue el transporte a los centros médicos. Lo que pasa es que hubieron 2 tragedias para mí, ¿no? Fue la tragedia de la discoteca donde se murieron un montón de amigos míos y fue la tortura que continuó durante la madrugada, ¿no? Porque no bastaba ver gente muerta, sino a mi hermano no lo ubicaba. El caos era infernal, muertos y heridos por todos lados y sobrevivientes que no encontraban a las personas con las que habían ido a la discoteca. Hubo que llevar a algunos pacientes bastante distantes porque los medios alrededor de la zona nos significaban transportarlos a la clínica Javier Prado, a la clínica Ricardo Palma, a las clínicas que están en San Borja.
y eso por las vías cerradas nos hizo un poco lento. En efecto, la vía expresa de la avenida Javier Prado estaba en construcción y eso dificultaba llevar a los heridos a las clínicas en las zonas aledañas, lo que complicaría a muchas familias encontrar a sus hijos. Sí, soy la mamá de Silvia. Señora, no se alarme, pero ¿Qué ha ha habido pasado? un incendio en la discoteca y no encontramos a Daniela. Arturo está herido. ¿Qué? Pero... ¿y Silvia y Daniela no están con él? No, no las hemos encontrado. Ya no quería decirme mucho, ya nerviosa, ¿no? Entonces, nada, lo desperté a Manuel, que estaba al lado, y le digo, Manuel, dice que ha habido un incendio, que no sé qué. Uy, se despertó, se levantó, vamos a buscarla, que dónde estará, que soy enemigo de las discotecas. Igual que los papás de Silvia de la Flor, muchas familias fueron despertadas esa madrugada con la mala noticia. De inmediato salieron a buscar a sus hijos, sin saber realmente qué era lo que iban a encontrar. Algunos tuvieron que buscar en más de una clínica hasta que dieran con ellos. A ella la encontraron en la parte de la zona VIP y ahí tuvo un primer paro. La cosa es que la revivieron, la llevaron a la ambulancia, los bomberos, y la llevaron, y de pronto su segundo paro lo tuvo casi camino a la emergencia, que fue en la San Antonio, y ahí fue donde ya llegó y había fallecido. Estaba cubierta de una sábana, echada. Entonces es Verónica. Entonces había un médico por ahí parado y le digo, ¿está desfigurada? Porque ¿qué piensa? No, se ha quemado. No, me dice, no está quemada. Entonces le he quitado la sábana y estaba linda. No sabes cómo estaba. Estaba con una cara angelical. Estaba como con una sonrisa de paz. Yo, por ejemplo, cuando estuve en la clínica y todo, le dije a mi hijo mayor que él fuera quien entrara, lo identificara, viera todo. En realidad, para mí, como padre, es muy fuerte ver a un hijo muerto. Uno en este mundo está preparado para enterrar al padre, a la madre, pero a un hijo yo no le deseo a nadie. Mi esposo lo que hacía era agarrarlo y le decirle, Guille, levántate. Guille, levántate, le decía. Le decía que se levante. Estaba como si estuviera dormido, tenía una cara de paz. Estaba vestida totalmente como había ido, sin el saco, porque lo había dejado el saco en el ropero de la discoteca, pero toda teñida, estaba toda teñida así, como dormida, pero completamente parecía tranquila, como dormida, ¿no? Con sus manitos así un poco crispadas, pero sí me percaté en ese momento que no tenía nada, que le habían quitado, porque ella, su collar, sus aretes, sus sortijas, su pulsera, su reloj. Desgraciadamente, las aves de rapiña habían entrado en acción, despojando a las víctimas de sus pertenencias de valor. Al volver, los padres de Utopía se unen para que se haga real justicia. Y acá ya se le ha abierto juicio, se sigue, y espero que venga acá para su sentencia. Alexander von Heren, luego de haber dejado a su novia a salvo, subió a un patrullero en el que conducían a su cuñada. Pero al llegar, le dijeron que había muerto hacía bastante tiempo. Yo decido regresar al Jockey Plaza y eran como las 4:30 de la mañana. Me acuerdo clarísimo porque no me dejaban entrar y tuve que hacer todo un escándalo para poder entrar. Porque tenía mi camioneta adentro, tenía todo adentro, mis llaves, todo estaba adentro. Y ahí es cuando empiezo a buscar a mi hermano y no lo encuentro.
Y me fui a todos los hospitales por la zona y no lo encuentro. Luego de una búsqueda infructuosa cerca de las 10 de la mañana, alguien le dijo que el cadáver de un hombre permanecía sin ser reconocido en el Hospital 2 de Mayo. Lo habían trasladado a las 5:30 de la mañana. Y siempre pregunté, ¿no? ¿Por qué lo trasladaron tan tarde? O sea, si en el Jockey Plaza a las 4 y pico ya no había nadie. Entonces ahí agarró, bueno, salió toda la idea que le habían robado, porque él tenía un dinero en el bolsillo, tenía su reloj. Otros cuerpos serían hallados en la morgue, como el caso de Daniela Feijó. Mis dos hermanas estuvieron con Daniela, pero sí dice que Dani tenía la boca abierta. Pese a que Percy North lleva ya 19 meses en prisión, los padres de Utopía consideran que eso es insuficiente y reclaman una pena mayor que podría llegar hasta 15 años. Mi situación legal ahorita es muy extraña y sujeta a debate, y cualquier universidad puede tomar este caso para saber si es justicia o venganza. Para empezar, ¿venganza de los padres? Venganza de la parte civil, y sí, creo que los padres se están vengando, están abusando. Percy North se preocupa muchísimo porque se va a quedar más años en la cárcel, pero él va a salir. De acá a unos años, él va a ser libre y va a continuar con su vida. Nuestros hijos no van a salir de donde están enterrados bajo tierra y de ellos no van a salir nunca más. Pero los padres de Utopía no se conforman con eso, pues se han propuesto que Alan Asisolajov regrese al Perú para que rinda cuentas ante la justicia. Ya han pasado 3 años y este señor está en el extranjero y acá ya se le ha abierto juicio, se sigue, y espero que venga acá para su sentencia. El caso de Utopía indigna no solo por la cantidad de víctimas inocentes que murieron allí, sino también porque pone en evidencia una vez más que nuestro poder judicial está minado por dentro por el cáncer de la corrupción. Yo más bien le diría a usted lo que yo siento cuando voy al cementerio a verlo. Cuando yo voy y estoy en su tumba y converso con él, siento que él me dice: papá, ¿por qué estoy acá? Pero a la vez nos deja el consuelo de que más allá de la posición social o económica, todavía hay personas solidarias, capaces de poner en riesgo su vida por ayudar a sus semejantes, como fue el caso de Álvaro Sayán y el de tantos otros jóvenes. Y los bomberos también lo han visto y saben que han trabajado con él por fotos que yo he enseñado, ¿no? Es por esa razón que a él lo encuentran al final y le pusieron a él de sobrenombre el Angelito Blanco. ¿Por qué lo veían de blanco? Es algo inexplicable. Ya probablemente era un ángel, ¿no? El caso de Utopía es un ejemplo de cómo cuando tomamos acciones preventivas adecuadas, podemos evitar muchos daños físicos, psicológicos y morales. Pero cuando no lo hacemos, además del dolor causado, nos exponemos a ser castigados con todo el rigor de la justicia. En nuestras manos está la decisión. Hasta la próxima semana.
cuando volvamos a encontrarnos en Detrás del Crimen.